Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que va más allá del romance entre Tuna y Alex. Su relación no solo se construye a partir de los sentimientos que se tienen el uno al otro, sino también en los valores que comparten y que los definen como personas. Ambos poseen una cualidad que los hace brillar un corazón generoso y lleno de compasión. Lo más inspirador es cómo su amor se refleja en sus acciones hacia los demás. Tanto Tuna como Alex han demostrado en diferentes momentos su disposición a tender la mano a quienes más lo necesitan. No se trata solo de palabras bonitas ni de gestos superficiales. Es un compromiso profundo con la idea de que el amor verdadero también se manifiesta en la solidaridad y en la capacidad de compartir con los más vulnerables. En el caso de Tuna, veremos hoy cómo sus decisiones y su forma de actuar nos ofrecen un ejemplo valioso. Su sensibilidad y empatía la convierten en una persona que no pasa desapercibida. En cada acto de ayuda, en cada momento en el que dedica tiempo y energía a los demás, deja claro que su esencia está marcada por la bondad. Esa misma bondad, poco a poco, fue creando un lazo indestructible con Alex. Lo bonito de esta historia es que no solo habla de una pareja, sino también de cómo dos almas pueden encontrarse y unirse a través de ideales comunes. Cuando ambos comparten la visión de un mundo más humano y solidario, el amor deja de ser únicamente una emoción para convertirse en una fuerza que transforma vidas. Así que los invito a que me acompañen en este recorrido, a detenernos por un momento y observar con calma lo que Tuna ha hecho. Estoy seguro de que descubrirán una nueva manera de verla, más allá de la historia de amor, como una mujer cuya grandeza radica en la forma en que entrega lo mejor de sí misma a los demás. Ya no es aquella muchacha frágil que siempre esperaba la ayuda de los demás. Hoy, Tuna es una mujer completamente distinta, con una fuerza interior que brilla en cada paso que da. La vida no le puso un camino sencillo. Su punto de partida estuvo lleno de carencias y obstáculos, pero lejos de rendirse, decidió levantarse y luchar con determinación. Con esfuerzo constante y una voluntad firme, Tuna ha logrado transformar su realidad. No vive rodeada de lujos, pero tampoco le falta lo necesario. Tiene lo justo para mantener un hogar digno y cuidar con amor de sus hijos, y eso para ella es motivo de orgullo. Su historia es un ejemplo claro de que la fortaleza no se mide en lo que poseemos, sino en la manera en que enfrentamos la adversidad. Lo más admirable es que a pesar de todo lo que ha pasado, su corazón sigue siendo generoso. No ha permitido que las dificultades la endurezcan, ni que la conviertan en alguien egoísta. Al contrario, cada experiencia la ha hecho más sensible hacia los demás. Siempre que puede, extiende su mano a quienes lo necesitan, incluso cuando sus propios recursos son limitados. En ella conviven la fuerza de una madre que protege y la bondad de una mujer que comprende el dolor ajeno. Esa mezcla la hace especial, diferente, y quizás también es lo que inspira tanto respeto y admiración en quienes la rodean. La historia de Tuna no es solo la de una mujer que logró superar la debilidad. Es la de alguien que encontró en la dificultad la chispa para renacer. Una vida que nos recuerda que incluso cuando los comienzos son duros y el futuro incierto, siempre existe la posibilidad de construir un nuevo camino. Y sobre todo, que la verdadera grandeza está en seguir siendo humanos, en mantener la capacidad de amar y ayudar, aun después de haber atravesado las tormentas más difíciles. En el camino de regreso a casa, Tuna
No imaginaba que aquella tarde se convertiría en un punto de inflexión. Mientras avanzaba con paso firme, vio a lo lejos a una joven, tambaleándose con señales evidentes de haber pasado por un momento difícil. Se llamaba Tu Queen. Su rostro reflejaba cansancio, dolor y al mismo tiempo una lucha silenciosa por mantenerse en pie. Sin pensarlo dos veces, Tuna la ayudó, la llevó consigo y le ofreció cuidados durante toda la noche. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, algo la sorprendió profundamente. A pesar de seguir convaleciente, Tu Queen ya estaba despierta lavando ropa y ordenando algunas cosas de la casa. Su espíritu no se rendía. «Hermana Tu Queen, ¿por qué te has levantado tan temprano?», preguntó Tuna, con un tono mezcla de preocupación y ternura. «Todavía no te has recuperado del todo». Con una leve sonrisa y voz serena, Tu Queen respondió: «Me siento mucho mejor. Gracias a ti de verdad. Si ayer no me hubieras ayudado, quizá no habría logrado escapar de esas personas que me perseguían». Tuna, con la humildad que siempre la ha caracterizado, bajó la mirada y contestó: «No tienes por qué agradecerme. Hice lo que debía hacer. Pero prométeme una cosa. Esta mañana necesito salir un momento y prefiero que te quedes en casa descansando. No salgas, ¿sí?». Tu Queen asintió con gratitud. «Lo haré, no te preocupes. Y gracias otra vez de corazón». Antes de marcharse, Tuna la miró con seriedad, casi como una hermana mayor que aconseja con firmeza, pero con cariño: «Tómate el tiempo para recuperarte. No quiero que hagas esfuerzos innecesarios. Es posible que esas personas aún te estén buscando. Quédate tranquila aquí dentro y mantente atenta». «De acuerdo, lo prometo», respondió Tu Queen con voz suave. Después de esas palabras, la escena adquirió una atmósfera especial. Tuna tomó en brazos a su pequeño hijo, lo acomodó con cuidado y se dispuso a salir. La imagen de una madre fuerte, pero también solidaria, quedó grabada en ese momento. No se trataba únicamente de la ayuda material que había brindado, sino de la protección sincera que solo alguien con un corazón noble es capaz de ofrecer. La historia entre estas dos mujeres refleja mucho más que un simple acto de bondad. Es el encuentro entre dos destinos marcados por la adversidad, pero también por la resiliencia. Tuna, que había aprendido a levantarse después de cada tropiezo, veía en Tu Queen un reflejo de su propio pasado, una mujer joven que necesitaba apoyo, pero que no estaba dispuesta a vivir dependiendo de nadie. Ese gesto temprano de Tu Queen, lavar ropa, ordenar la casa, colaborar, a pesar de sus heridas, fue una muestra clara de dignidad y agradecimiento. Lejos de quedarse pasiva, quiso demostrar que valoraba el refugio que había encontrado. Para quienes presencian esta historia, no se trata solo de una anécdota cotidiana, sino de una lección profunda sobre la empatía y la solidaridad. Porque en un mundo donde muchas veces reina la indiferencia, hay personas como Tuna, que con gestos sencillos pero poderosos, cambian la vida de quienes se cruzan en su camino. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella y el pequeño descansaba en sus brazos, quedaba claro que lo que había comenzado como un acto de auxilio se estaba convirtiendo en una relación marcada por la confianza, el respeto y la gratitud. Y así, sin buscarlo, Tuna volvía a mostrar que la verdadera fortaleza no radica solo en soportar los golpes de la vida, sino también en tender la mano a quien más lo necesita. Un día cualquiera, Tuna tomó una decisión que reflejaba una vez más su carácter solidario y atento: ir a visitar a la señora Tang. Había escuchado que en los últimos días la anciana sufría de un fuerte dolor en la pierna y, sin pensarlo demasiado,
organizó todo para ir a verla acompañada de su pequeño hijo. Antes de llegar, pasó por una tienda y compró un poco de leche, convencida de que un detalle tan sencillo podía significar mucho para alguien que lo necesitaba. Cuando tocaron la puerta, el rostro de la señora Tang se iluminó. La sorpresa y la alegría de recibir la visita de Tu Na y su hijo se notaban en cada gesto. Pronto la casa se llenó de un ambiente acogedor. Entre risas y palabras llenas de cariño, las dos compartieron historias, recuerdos y confidencias. El tiempo, sin que se dieran cuenta, se fue diluyendo en la calidez de la conversación. Lo que empezó como una visita breve terminó extendiéndose hasta la hora del almuerzo. Tu Na, con su sencillez de siempre, aceptó quedarse a compartir la mesa. La comida, aunque modesta, se convirtió en un banquete de afecto y complicidad. Entre cucharadas y sonrisas, las tres generaciones, la señora mayor Tu Na y el niño, se unieron en un momento que parecía detener el reloj. Este gesto tan cotidiano en apariencia encierra la verdadera esencia de Tu Na. Ella no solo piensa en sí misma, sino que siempre encuentra tiempo y energía para los demás, sobre todo para quienes atraviesan momentos de dificultad. Su forma de preocuparse por las personas, de llevar un pequeño obsequio, de sentarse a conversar y escuchar, habla de una sensibilidad que no se compra ni se aprende fácilmente, nace de un corazón genuino. Al mismo tiempo, Tu Na jamás olvida las ayudas que ella misma ha recibido en el pasado. Reconoce con humildad y gratitud que lo que es hoy también se debe a quienes le tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Esa memoria del bien recibido es la que la impulsa a seguir dando, sin esperar nada a cambio. Tal vez por eso, Alex, al observarla, se siente profundamente conmovido. Porque lo que más lo atrae de Tu Na no es solo su fortaleza para salir adelante, sino esa ternura silenciosa y constante con la que trata a cada persona que cruza su camino. En un mundo lleno de prisas e indiferencias, ella es un recordatorio vivo de que la bondad aún existe y de que los gestos sencillos pueden dejar huellas imborrables en quienes los reciben. Después de un largo día, Tu Na regresó a casa, pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila. Recordaba con claridad a Tu Queen, la joven a la que había ayudado el día anterior, y una preocupación empezó a surgir en su corazón. ¿Estaría bien? ¿Habría logrado superar su dolor y miedo? Cuando llegó al umbral de su casa, la puerta aún no estaba cerrada del todo. Decidió llamar a Tu Queen, quizás para asegurarse de que todo estaba en orden. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Decidió subir a la habitación para comprobar por sí misma si la joven estaba allí. Sin embargo, al abrir la puerta, lo que vio la dejó en shock. La habitación estaba vacía, pero había algo sobre la cama que llamó su atención. Las prendas de Tu Queen, cuidadosamente dobladas, reposaban sobre la manta. Al lado, descansaba un sobre blanco con una letra conocida. Era de ella. Tu Na se acercó rápidamente al sobre y lo abrió con manos temblorosas. Mientras leía el corazón de Tu Na comenzó a latir con fuerza. Las palabras de Tu Queen eran simples, pero cargadas de un profundo agradecimiento. En la carta, la joven le expresaba su más sincero agradecimiento por todo lo que había hecho por ella. Le contaba que a pesar de las dificultades, había conseguido un empleo y que su nuevo jefe le había ofrecido alojamiento cerca de su lugar de trabajo. Agradecía a Tu Na por haberle dado la oportunidad de levantarse y encontrar un camino propio. Además, le prometía que si algún día las circunstancias lo permitían, regresaría para visitar a la familia de Tu Na y agradecerle nuevamente por su generosidad. Mientras Tu Na sostenía la carta en sus manos,
Una mezcla de emociones la invadió. Por un lado se sentía feliz de que Tu Queen estuviera avanzando, tomando decisiones que la llevarían a una vida mejor. Por otro, no podía evitar sentir tristeza al ver cómo la joven se iba sin despedirse en persona. Era un adiós silencioso, sin fanfarrias ni despedidas ruidosas, pero lleno de gratitud. Tu Na sabía que las personas como Tu Queen, aunque se iban, siempre llevaban consigo una parte de lo que habían vivido. Sabía que en el fondo, la joven siempre le estaría agradecida por haberle tendido la mano en un momento en que más lo necesitaba. Al ver la habitación vacía, Tu Na pensó en todo lo que había hecho por Tu Queen, pero también en lo que ella misma había aprendido de esa experiencia. La ayuda, pensó, no siempre se ve de inmediato, pero siempre deja una huella profunda en los corazones de quienes la reciben. Cada acción de bondad, por pequeña que parezca, tiene un impacto que no siempre podemos medir, pero que permanece. Tu Queen se había ido, y aunque el silencio llenó la habitación, Tu Na sabía que había hecho lo correcto. No necesitaba palabras para saber que la joven la recordaría siempre. De alguna manera, esa despedida callada, sin promesas ruidosas, era la mejor forma de agradecer todo lo que Tu Na había hecho. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Tu Na guardó la carta en su cajón y se prometió seguir ayudando a quienes lo necesiten, porque en el fondo sabía que esos gestos eran los que realmente daban sentido a su vida. Anh đi thẳng đến một cửa hàng trang sức, quyết tâm mua một món quà đặc biệt cho Tử Na. Tâm trí của anh tràn ngập những suy nghĩ, và rồi như có một điều anh không thể lay chuyển. Anh phải làm điều đó để cầu hôn cô, và anh không thể vứt đi cơ hội này. Ý nghĩa của cầu hôn khiến anh hồi hộp và phấn khích. Anh vừa quyết tâm không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. Anh bước vào cửa hàng trang sức với trái tim đập thình thịch, tìm kiếm thứ gì đó đại diện cho cảm xúc của mình, những thứ gì đó tượng trưng cho tình yêu và sự nghiêm túc. Trong lời hứa của anh biết mình không thể chờ thêm nữa, rằng đây chính là bước đầu anh cần thực hiện để khép lại một chương bắt đầu một chương mới. Các bạn không rồi mà nhân viên bán hàng chọn đón anh tử tế, nhưng Alex chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, tìm một chữ nghĩa hoàn hảo. Khi anh chọn, cảm thấy như mọi thứ trong cuộc đời mình đều dẫn đến khoảnh khắc định mệnh này. Anh không thể để nỗi sợ hãi ngăn cản mình. Đây chính là khoảnh khắc của anh, và anh sẽ nắm bắt lấy nó để cầu hôn Tử Na.